Buenos días, día 7 de abril de 2020. Vamos a ver si nos conectamos hoy con dos nutricionistas, una ahora, a la una, que es Super Ángel, que ahora lo conoceremos. A las 4 de la tarde estaremos con Cristina Gragarza, que es otra magnífica nutricionista, ya está trabajando en Portugal. Pero hoy, como os digo, vamos a estar con Ángel Nogueira, que se va a conectar ahora mismo. Es un gran nutricionista y es un grandísimo profesional que le hemos podido quitar ahora una horita de trabajo de su tesis doctoral, que ahora nos contará. Y ha aceptado este reto de estar aquí con nosotros. Nos están poniendo por aquí, Óscar, que ya queda menos, eso espero, que quede bastante menos de este confinamiento, que ya son muchos días, es casi un mes, pero bueno, con este tipo de iniciativas seguro que nos está haciendo todo muchísimo más sencillo. Como digo, pues hoy tenemos a Ángel, que espero que se vaya conectando ahora por aquí. Él es graduado en nutrición, es nutricionista, también es licenciado en ciencias de los alimentos y ahora, como decías, pues está haciendo su tesis doctoral que nos contará un poquito más adelante de en qué consiste, qué es lo que quiere estudiar, qué beneficios de todo su trabajo quiere llevar a cabo. Y encima está trabajando aquí también en Madrid, está en el hospital, trabajando principalmente con personas con enfermedad renal crónica, con la grandísima Guillermina Barril, que muchos de los que estéis aquí y quieran saber de nutrición, enfermedad renal, la conozcan. Don Ángel Nogueira, muy buenos Muy días. buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Bien, aquí, Aquí, pero o sea, esperando la conexión contigo, que ya la, que no te puedo ver en persona, ya, es que ya hace mucho que no nos vemos. Mira, nuestro amigo Iván anda por ahí míralo. escribiendo y dándonos los buenos días. Hola, Bueno, Iván. antes de nada, perdonar estos pelos, pero claro, como las peluquerías están cerradas, pues no me he podido acicalar para el evento. Digo, a ver qué dice Claro. el colega, a ver qué dice. Bueno, estaba comentando un poquito quién eres, aunque ahora te Ujú. puedes autopresentar tú. Y estaba comentando que estás trabajando en el Hospital La Princesa aquí en Madrid Sí. y estás haciendo un grandísimo trabajo a nivel de asesoría nutricional para los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿no? Ujú. Bueno, intentando ayudarles para que el tema de nutrición, que siempre lo comentamos, ¿no? Un profesional el endocrino le dice una cosa, el nefrólogo le dice otra cosa, la vecina le dice otra cosa, la prima que tuvo un paciente, un pariente en hemodiálisis o con enfermedad renal le dice otra. Entonces, al final es un batiburrillo que al final no saben qué comer y bueno, pues ahí estamos, un poco para organizarles la forma de comer y que lo hagan bien, claro. Y es una gran labor. Al fin y al cabo es que la nutrición es piedra angular total Sí, dentro del tratamiento renal como tal, ¿no? sí, Para sí. estos pacientes. Y estaba diciendo que te he quitado una horita de tu tiempo, bueno, una horita más las charlas que nos hacemos tú y yo ahí telefónicas, Sí, pero estás haciendo la tesis doctoral. ¿Sobre qué estás sí, haciendo la sí. tesis doctoral? Para que se pongan un poquito en antecedentes también. Pues mira, un poquito para por qué mi tesis va de eso, siendo nutricionista, por qué lo voy a hacer de capacidad funcional. Yo antes de trabajar en nutrición y de hacer la carrera, yo trabajaba en gimnasios, era monitor de gimnasio, de sala, de actividades colectivas. Entonces todo el mundo me preguntaba cosas de dieta y bueno, para no quedarme con las cuatro cosas que lees en revistas de gimnasio, tipo, bueno, para no decir marcas, pues hice la carrera. Al final lo que más me gusta es la nutrición clínica más que la nutrición deportiva. Entonces, bueno, parte de lo que hago yo en el hospital pues es valorar a los pacientes su capacidad funcional porque como tampoco está la figura del fisio o del entrenador para darle recomendaciones de ejercicio físico, pues alguien se tiene que ocupar de eso. Y en el hospital, pues realmente quien me ocupo soy yo, ¿no? Los valoro, la capacidad funcional cada año y en función de las variaciones, pues le recomiendo tablas de ejercicio o lo que voy pillando de tu página, de O distintos me sitios. explotas, dilo, o me Te exploto o explotas. te exploto llamándote para Es lo que preguntarte qué tienen los puedo hacer. amigos. Sonso, tengo esta cuestión. Y Sonso perfectísimamente y súper Responde. aceptar. Hombre, claro, te digo, espérate, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Que es un trabajo muy guay y sobre todo interdisciplinar es perfecto. Y Sí, oye, ¿y cómo la llevas?
Bien, hombre, la llevaba un poquito más atrasada porque entre mi consulta, entre el hospital, pues nunca le puedes dedicar el tiempo. Y en tiempos de coronavirus, como, como pones en tus Sí, carteles, el pues estoy hashtag. aprovechando la clausura esta que tenemos que llevar para adelantar la tesis y bueno, la parte de resultados prácticamente está ya finiquitada. O sea que si te pregunto sobre algo positivo que has sacado de este confinamiento, podría La ser el tesis. tiempo dedicado a hacer No la sé tesis. si sería un poco descabellado poner en agradecimientos al coronavirus, pero bueno, hay que sacar siempre lo positivo. Hay que Pero eres sacar lo capaz. positivo de estas cosas. No, 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 Eres hombre. capaz de Que poner en hay tiempos de coronavirus pude finiquitar la la tesis. tesis. Bueno, yo estoy deseando leerla. Ya sabes que aunque sigo tu trabajo desde hace mucho tiempo y hemos podido hacer cosas conjuntas, siempre es una aportación tanto científica como práctica que beneficia a un montón de personas y te deseo lo mejor. Que yo siempre digo que haciendo la tesis es estar en paliativos emocionales y así lo considero, pero de esa se sale. Así que Mm, muchísimo ánimo y ahora a disfrutar de este ratito que vamos a estar con un montón de personas que se van uniendo a esta conversación. claro que Y sí. eso es algo súper positivo que hayas podido dedicar tiempo a lo que quieres, bueno, mostrar, ¿no? A nivel científico que ocurre a nivel de capacidad funcional. Pero tú como nutricionista y como persona especializada sobre todo en renal, eh, ¿qué qué importancia consideras que tiene esto de la nutrición en la persona con enfermedad renal? Así, abierto todo ello, en cualquier tratamiento renal sustitutivo, en situación de ERCA o que ya tiene una insuficiencia renal. ¿Cuánto de importante es la nutrición? Pues yo diría que entre el 40 y el 60%. O sea, es bastante importante, porque si el paciente se desnutre, el paciente va a perder masa muscular. Si pierde masa muscular, va a costarle más movilizarse. Si le cuesta movilizarse, se va a encamar. Podemos tener pacientes con unas analíticas perfectas, con unas albúminas altísimas, potasios, fósforos bajos, pero resulta que está en silla de ruedas o en un sofá. Pues tiene sentido hasta cierto punto. Es decir, de lo que se trata es de que el paciente esté bien nutrido, su seguimiento nefrológico por parte del nefrólogo, el ajuste de fármacos, etcétera, etcétera, esté bien, pero que es que el paciente haga vida. Es decir, que no, su vida no sea cama, sofá, televisión, sofá, Eso cama. No sé es. si me explico. Sí, Entonces, y también que sean lo más eh, activos posible, supongo, que ¿no? sean lo más activos posible. Por eso la nutrición y el ejercicio siempre van de la mano. Es decir, si come la cantidad de proteínas justas, pero ese músculo no lo mueve, estamos en las mismas. Entonces, tiene que comer las proteínas justas para que no pierda masa muscular, pero además ese músculo lo tiene que mover para que ese músculo no se atrofie. Entonces, bueno, pues Mm. la nutrición es importante. Si resulta que el paciente no come bien, se está desnutriendo, empieza a acumularse pues fósforos, potasios, pues es que al paciente le puede dar un infarto. Entonces, junto con los fármacos y el seguimiento nefrológico, el aportar los nutrientes y en su justa medida para que no se acumulen, pues es pilar fundamental del seguimiento del paciente renal, claro. ¿Y en qué consiste tu trabajo? Tú estás en el hospital, decíamos que estás en el Yo estoy, Hospital de la sí, Princesa y yo, tienes 400.000 pacientes que asesorar, porque me consta, porque todos estáis un poco desbordados a ese nivel, porque hay muchos pacientes renales en consulta. ¿Y cuál sí, es tu día a día? Bueno, ahora tu día a día es tesis, pero en sí, momento no en casa. confinamiento, cuál es tu día a A día? ver, yo voy 3 días al hospital porque como todos los nutricionistas en España, casi todos, estamos con becas de laboratorios o becas que los servicios destinan, pues estamos en tiempo limitado. Yo estoy 3 días. Yo los miércoles lo que me dedico es a la consulta de enfermedad renal crónica avanzada y luego los jueves y los viernes para los pacientes de diálisis. Entonces yo lo que hago es que los valoro, los mido, los peso, les hago la bioimpedancia para ver el ajuste de líquidos, si está perdiendo masa muscular, es decir, un poquito cómo va evolucionando la composición corporal. La dinamometría fundamental para ver que no están perdiendo fuerza y luego les hago una vez al año, al principio las hacía, las valoraciones de capacidad funcional las hacía cada 6 meses, pero como veía Ujú. que prácticamente la diferencia era nada, pues empezamos a hacerlo al año. Al año sí que vemos si el paciente va mejor o va peor.
Entonces, eso es lo que hago yo los miércoles. Y eso lo traslado al jueves y al viernes con los pacientes en hemodiálisis. Intentamos que la valoración la hagamos cada 3 meses y, si no es posible por cualquier cosa, pues intentamos que como mínimo sea cada 6 meses. Pero realmente la estamos haciendo cada 3 meses. Evidentemente, si le ponemos algún suplemento, alguna suplementación nutricional oral, pues se le hace cada 3 meses para ver que lo que Ujú. estamos haciendo está funcionando al paciente y, si no, pues ya te digo, cada 6 meses. Y es hacerle todo, Qué bueno. bioimpedancia, medidas, antropometría. ¿Y a las eh, personas trasplantadas, cuando van a revisión, pasan por vosotros ahí en el hospi o...? no, no, a demanda del nefrólogo que lleva trasplante. Muchas veces me dice, mírame a este paciente un poquito, tal, y entonces ahí sí que todo el que pasa por mis manos, dinamometría, bioimpedancia, Sí, con pruebas de un ejercicio protocolo ya físico, de sí, valoración, ¿no? De sí, tanto nutricional como física. como de capacidad funcional, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, eso ya te digo, de peritoneal y trasplante es un poco a demanda del nefrólogo que lleva esa sección. ¿Y qué tal se lleva ese trabajo multidisciplinar en una disciplina, ¿no? Valga la redundancia, tan compleja, ¿no? Porque sabemos que son los crónicos más crónicos, como dicen los nefrólogos, pero realmente hay muchas figuras dentro del tratamiento para un paciente renal, ¿no? O sea, Yo es que tengo cómo lleva? Bueno, es que tú por tu carácter llevas bien cualquier cosa. cualquier cosa. Pero el hecho de trabajar con mucha gente, porque claro, hablabas de en una situación de ERCA, en una situación de hemodiálisis, de peritoneal o de trasplante renal, ¿no? Son como las cuatro escenarios en los que nos podemos encontrar con ellos, con estos No, pacientes. esta paciente, sí, en las Pero claro, es que situaciones. claro, pero es que cada uno de esos departamentos lleva a su jefe determinado, a los médicos determinados, al personal específico. O sea, ¿cómo lo estáis llevando a nivel multi e interdisciplinar esto? Muy bien, yo tengo que agradecer las personas con las que trabajo, que las conoces, que son Son maravillosas. una pasada, todo hay que Son, decirlo. sí. Entonces, yo siempre lo digo cuando me preguntan en congresos y en charlas, cuando me preguntan esto, siempre lo digo, tenemos un equipo que soy yo, que es la nefróloga y que es la enfermera, que somos uno. No, la nefróloga es más importante que la enfermera es más importante que el nutricionista. Los tres tenemos el peso que tenemos, cada uno en su parcela, evidentemente, pero somos un equipo, somos uno. Y eso se traslada a los compañeros. Entonces, no hay ningún problema. Oye, Ángel, tal, ahora no me apetece mañana porque tengo pacientes de hemodiálisis. Y bien, se cita al paciente si puede venir al día siguiente, si no tengo tiempo, y si no en ese momento, ven para aquí que en un momento te valoro perfectamente. Qué bueno. Es De hecho, querer que te todo el dicen por equipo aquí que quiera. tenéis un equipazo. Yo doy fe, como sabes, Ah, que no lo encima tengo un sabe. aprecio brutal y que estoy encantada de que Guillermina, la jefa, nos invite a ese simposio que realiza siempre ahí en el hospital y que aporta un montón, porque es una manera también de que todos nos reunamos para que todas esas preguntas que tengamos, incluso todos los proyectos de investigación, pues se puedan llevar a cabo. Y lo importante, que le da cabida a cualquier profesional, es decir, no es un congreso para nutricionistas y para nefrólogos, es un congreso que pueden ir nutricionistas, nefrólogos, auxiliares, enfermeras, fisios, profesionales de la actividad física y del deporte, psicólogos, es decir, está abierto para cualquier profesional. Entonces, yo creo que eso es lo que enriquece el simposio y lo que enriquece a toda la gente que pone luego en sus centros lo que ha aprendido en ese simposio. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo Mm. ya te digo que soy una privilegiada, me considero como tal en este ámbito porque Guillermina siempre cuenta conmigo y es una manera de ir actualizándose también a nivel, en mi caso, ¿no? De ejercicio físico para exponerlo a todos los compañeros, como dices, de diferentes ramas. Y Sí, mira, Ángel, es así. ahora estamos todos un poquito como, no sabe, no contesta, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos qué tengo que comer, cómo, cuándo, estoy bien, mal, regular, cómo me va a ir la diálisis, me acaban de trasplantar y llevo tiempo en casa. ¿Cuál es la consulta a día de hoy que más os pueden realizar las personas con enfermedad renal crónica a nivel nutricional?
¿Qué hacen? A ver, yo no estoy yendo al hospital ahora porque es verdad que, a ver, la nutrición ahora secundaria es secundaria para lo que es un hospital en general, porque hay pacientes mucho más graves y no le vas a decir cómo es usted un filete o la ensalada o lo que sea, porque te va a decir, a ver, lo que tengo que salir es de esto primero. Entonces yo no estoy yendo al hospital. Pero sí es verdad que algunos pacientes me han escrito porque yo hago bien o hago mal, tienen mi teléfono los pacientes, entonces me llaman y me preguntan. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Digo, pues a ver, ahora las consultas se han retrasado, es decir, no es algo fundamental y tú lo has dicho, tenemos pacientes muy mayores, el enfermo renal es de por sí, la media edad es muy alta, entonces ir al hospital, si está bien, le supone un riesgo de contagiarse. Entonces, no, esas consultas de enfermedad renal crónica avanzada se han retrasado. Entonces, yo lo que les digo es, ahora es cuando más estricto tienes que ser en tu alimentación, porque no vas a tener un seguimiento a corto plazo como teníamos antes. Es decir, muchas veces veíamos pacientes en 15 días o en un mes. Es decir, las consultas se van ajustando. Eso ahora no lo hay. Se va a citar cada 2 meses y medio, cada 3, es decir, se han espaciado esas consultas. Con lo cual, una subida de potasio, una subida de fósforo, para ellos es mortal. Entonces, ahora es cuando más estrictos tienen que ser en su alimentación. Lo mismo que nosotros tenemos que ser estrictos, tener que quedarnos en casa. Pues un paciente en prediálisis o en ERCA, en enfermedad renal crónica avanzada, tiene que ser más estricto en su alimentación simplemente por ese motivo, porque el seguimiento no va a ser tan estricto y en caso de que haya algún problema lo que va a entrar es por urgencias. El Y no paciente en hemodial, queremos. y no Y queremos no que entren por queremos. urgencias, pues las urgencias están saturadas de pacientes con el COVID. Los pacientes en hemodiálisis van al hospital, con lo cual prácticamente su día a día no ha cambiado. A lo mejor que tenga que ir más con mascarillas, con más protección, pero en Ujú. principio son pacientes que siguen yendo al hospital, con lo cual si tienen algún problema van a estar monitorizados. Sus analíticas mensuales, eso está todo igual. Entonces, son pacientes que, ya te digo, los que están en casa deben de cuidarse mucho más que antes, porque la monitorización va a ser mucho más espaciada en el tiempo. Pues tú imagínate, Ángel, que ahora nos están escuchando personas que están en ERCA, ¿no? En esa enfermedad Sí. renal crónica avanzada. Todavía hay esperanza de que sigan mucho tiempo en esa situación y no necesiten un trasplante pronto o un tratamiento renal sustitutivo en diálisis, ya sea una u otra. Ujú. Y nos están escuchando. O sea, ¿tú qué tips, qué dos, tres cositas podrías comentarles a nivel nutricional para que tengan en cuenta ahora que estamos confinados y que tenemos pues esta situación transitoria, pero que es un poco fastidiadilla, ¿no? Sí, pues yo lo que ¿Qué les comentaría? lo que diría es que sigan haciendo, llevando a rajatabla las recomendaciones que le ha dado el nefrólogo, el tema de la nutrición que lo sigan llevando a rajatabla, la movilidad en la medida de lo posible, es decir, muchas veces cuando me preguntan qué puedo hacer en tema de ejercicio, que muchas veces yo también me digo, oye, ¿qué le puedo decir a este paciente? Pues yo simplemente les digo el STS5, que es levantarme y sentarme de una silla 5 veces, le digo, levántate y siéntate 5 veces de la silla, es decir, mantén movimiento y mantén nutrición. Nutrición importante, comer la cantidad de proteína que se les recomienda para que no pierdan masa muscular, esas sentadillas que hacen en la silla de su casa para que ese músculo siga estando activo, el tema de la fruta, de la verdura, las recomendaciones que se les da siempre, que la sigan poniendo en remojo 6 horas, si es congelada, que la descongelen en agua fría, eh, que las frutas, las que menos potasio tengan, que pueden tomarlas en compota o en almíbar tirando el jugo, es decir, las recomendaciones de siempre. Mucho Ujú. más estrictas que durante el año porque, lo de que te dije antes, no hay ese seguimiento tan corto como lo había antes de la cuarentena. Entonces, un paciente en ERCA tiene que cuidarse mucho más exhaustivamente que a lo mejor lo podía hacer antes. Y la persona, nos ponemos en los diferentes escenarios, ¿eh? Y la persona que ahora nos esté escuchando, que vaya a sus sesiones de diálisis 3 días a la semana o incluso, bueno, alguno de los que tenéis ahí en el Hospital de la De Princesa va todos diaria. los días. Ujú. ¿Qué recomendaciones podría tener en cuenta esa persona que está en hemodiálisis, que independientemente de que todos los días, si es el caso, o 3 días a la semana, que es lo normal, asiste al hospital y puede pues interactuar con el profesional que esté allí y poderle dar unas pequeñas pautas? Si ahora alguno nos estuviera escuchando, ¿qué les comentarías? Pues lo mismo, que incrementen también un poquito. Se estaba comentando el otro día en la tele un
epidemiólogo que, a ver, que no hay que comer nada especial como para llevar el coronavirus, pero es verdad que si consumimos frutas y verduras, alimentos ricos en vitamina C, que para ellos está un poco limitado por el tema del potasio, pues un poco que tu sistema inmune va a estar mejor que si llevas una dieta pues un poquito más ácida, comiendo carnes, harinas refinadas, azúcares simples, es decir, ese tipo de dieta te va a afectar un poquito más al sistema inmune que si tú llevas una dieta más de tipo vegetariano. Entonces, Ujú. bueno, en estos momentos, tanto ellos como nosotros, lo que tendríamos que incrementar es un poquito más el consumo de frutas y verduras y en la medida de lo posible alimentos ricos en vitamina C para precisamente tener un sistema inmune un poquito más fuerte. La glutamina también es un aminoácido que suele venir muy bien para el tema del Ujú. sistema inmune. Como el paciente en hemodiálisis, la proteína sabemos que no la tienen tan restringida como los pacientes en ERCA, pues en principio no habría ningún problema porque tomaran un poquito más de proteína precisamente para ese aporte de glutamina. Entonces, un poquito lo que les diría sería eso. Y ahora nos vamos al siguiente tratamiento renal sustitutivo. Llega una persona trasplantada y te dice, llevo 25 días confinado, no sé cuánto tiempo a posteriori de darnos a todos el alta, por llamarlo así, voy a seguir en casa. Pueden ser 2 meses, pueden ser 3, pueden, incluso en aquellos que estén recién trasplantados, incluso puede ser más. Y necesito tener una estrategia diaria para poder nutrirme lo mejor posible. ¿A esos qué les Sí. decimos? Espera, que estoy viendo aquí alguien que dice para prevenir pérdidas en masa muscular, pero sobre todo de fuerza. Sí, sí, evidentemente. El STS5 lo que nos va a ayudar es a que no perder masa muscular, pero sobre todo fuerza en las piernas, claro, sí, sí. Ahora, Solo veo esa frase. ahora si Le quieres contestamos. retomamos esto para terminar con los tres Vale, sí, tratamientos sí, renales sustitutivos, comentarlo un poquito y ahora a Héctor Cuerva le respondemos si quieres con vale, estrategias para que no pierda al menos en, en estos momentos masa muscular. Te vale. decía, Sí, el, recomendaciones el de peritoneal, el nutricionales. No, paciente de, en trasplante, en en trasplante, trasplante. perdona, eso. El paciente en trasplante muchas veces salen de trasplante y se piensan que como ya tienen riñón nuevo, que funciona, bla, 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 ya no tienen que hacer nada, ya pueden dieta libre. No, el paciente en trasplante se comporta en algunos casos como un paciente ERCA, en función de qué filtrado termine, es decir, o sea, salga del trasplante. Muchas veces no acaban con un filtrado por encima de 60. A lo mejor acaban, después del trasplante, ese riñón funciona con un filtrado de 45, de 35, pues ese paciente se comportaría como un paciente ERCA. Entonces serían las mismas recomendaciones. Cuídese, la proteína justa para no sobrecargar ese riñón y sería un poquito como un paciente en prediálisis. Vale, si te parece, vamos a responder a Héctor y después nos vamos a Sí. ir a la parte de líquida, ¿no? O sea, de hidratación, que Ujú. ahora sabemos que a muchos se nos olvida, otros como no hacemos el mismo ejercicio, pues a veces no tenemos sed, esa alarma no sale, entonces no sabemos muchas veces cómo gestionarlo. Héctor está preguntándole a los dos y dice, oye Ángel, ¿cómo dosificarías el 5 sit to stand, ¿no? A lo largo del día. Dice, Sí. para prevenir las pérdidas en masa muscular, pero sobre todo en fuerza. Si quieres, responde y yo también daré mi aportación si me lo permites. Mira, yo voy a contar, no un caso clínico, voy a contar una experiencia que tuve con un paciente diabético, le habían cortado un par de dedos. Entonces, bueno, el señor con mucha vitalidad, muy mayor, se iba a jugar a la virisca se va a jugar a la virisca, no, ahora me imagino que no, pero bueno, se iba a jugar a la virisca todas las tardes al parque. Entonces me decía, ¿qué puedo hacer, Angelito, para moverme mejor? Yo le digo, yo que le digo a este hombre, no le voy a decir que vaya a un gimnasio. Entonces, estos son mis principios cuando yo empecé con paciente renal. ¿Qué le digo yo a este? Digo, mira, pues esto que yo te hago de las 5 sentadillas, hazlas por la mañana. Bueno, yo le hacía el SPPB, ¿no? Que Ujú. es el test corto geriátrico. Entonces, para los que no conozcan el test, tiene una puntuación de 0 a 12. La puntuación 0 es lo peor y la puntuación 12 es lo mejor. Entonces, cuando yo le hice la valoración a este hombre, tenía un 2 de puntuación en el SPPB. Entonces, yo le dije que hiciera las 5 sentadillas por la mañana. Lo citamos, creo que fue como al mes y medio o a los 2 meses. Bueno, me pasó de puntuación 2 a puntuación 3. Total, que le digo, bueno, ahora me dijo, hago muy bien las 5 sentadillas por la mañana. Entonces le dije, me la haces por la mañana y por la tarde. Y entonces hacía 5 sentadillas por la mañana y 5 sentadillas por la tarde. Me pasó de puntuación 3 a puntuación 5.
Es decir, de limitaciones severas a limitaciones moderadas. Bueno, pues como te va muy bien, me haces 10 por la mañana y 10 por la tarde. Y si algún día te apetece, 5 a mediodía. Pues de puntuación 5 me pasó a puntuación 7. O sea, a lo mejor mezclo los números, pero fue 2, 5, 2, 3, 5, 7 y la última vez que se lo hice, que estaba haciendo 15, 15 y 15, estaba en puntuación 9. Es decir, me ha pasado de limitaciones severas a limitaciones leves. Simplemente con 5 sentadillas, cuando puede, vas aumentándola. Entonces, esto es como la dosis de fármaco, desayuno, comida y cena. Si se mueve muy mal, pues le dices 5 y 5. Si se mueve mejor, pues le dices 10 y 10. Es decir, lo vas un poquito a ojo, diciéndole cada cuánto va incrementando. Y yo te digo que me pasó de limitaciones severas a limitaciones leves, simplemente haciendo de esa primero por la mañana, luego por la mañana y por la tarde, luego por la mañana, mediodía y por la tarde, y ahora yo creo que estaba haciendo como 15 o 20 en cada sesión, por decirlo Es así. muy probable, es muy probable. Bueno, yo sabes que también utilizo mucho este test, utilizo el 5, el 10, el 30 segundos o el minuto, dependiendo de la funcionalidad que tenga el paciente, pero sí que es cierto que en este caso, por si sirve a la persona que pregunta, yo no solamente hago número, sino que hago velocidad. Sobre todo para que las fibras rápidas, esas que nos permiten levantarnos de la mejor manera posible, caminar de la forma más funcional posible, se realicen adecuadamente y te puedan permitir, pues bueno, el caminar luego cuando podamos salir a la calle, hacer un paseíto, pues en las mejores condiciones, ¿no? En este sentido, igual que comentamos el número de repeticiones que se puede hacer para levantarse y sentarse de una silla, depende mucho también de la colocación de las manos para que haya un mayor equilibrio o no, y podríamos conjugar un poquito las dos, ¿no? Tengo que levantarme y sentarme en una silla 5 veces, lo puedo repetir en varias ocasiones, pero también lo más rápido posible, manteniendo una técnica, entiéndeme con técnica, que no es Segura. un ejercicio muy extenuante ni muy complejo, pero muchas veces se nos olvida esa parte porque es mucho más importante el poder hacerlo de la mejor manera posible y más rápido, sobre todo por lo que comenta esta persona de cómo puedo mantener la fuerza y cómo puedo mantener la masa. O sea, una cosa determina la otra, pero muchas veces no van de la mano, y menos en los enfermos renales crónicos, ¿no? La pérdida de masa muscular, esa sarcopenia que puedan tener también, incluso esa osteopenia derivada, no quiere decir lo mismo que tengan dinapenia, que pierdan fuerza muscular pura y dura, pero sí que es cierto que en los renales es mucho más habitual. Entonces, en ese sentido, si pueden, digamos, hacer como un combo entre la funcionalidad de puedo hacer esto y la rapidez en la que lo realizo, es muchísimo mejor para que luego la funcionalidad del miembro inferior pues sea más, digamos que sea más llevadera el día de mañana. De hecho, diría, si puedes hacer 5 solamente levantándote y sentándote, y luego puedes hacer 5 más, incluso cuando estás de pie levantando los talones, mucho mejor, porque ahí ya haces un recorrido mucho más grande y, por supuesto, tienes más posibilidades de que la funcionalidad muscular pues sea Mejor, mejor, ¿no? claro. Pero es guay, encima que consigas esos números, esos valores son geniales. Y tú encima que se lo dices así, tal cual nos lo estás diciendo, Sí. pues ellos dicen, bueno, esto es fácil. Me lo ha dicho No, Angelito, ¿no? Pues fíjate. esto Sí, es porque yo soy fácil. Angelito. Tengo ya más años que la Tana, pero bueno, soy Angelito. Ahora, tío, Eh, no te pases, que yo te Hombre, conozco, que te 45, conozco. 45 cumplí este año, 44. Ya, como siempre me pongo. Eres de antes de Pero Cristo, hombre, Angelito, no te ya preocupes. Angelito no soy. Yo soy Angelito ya hace mucho. Pero fíjate, parece una broma. A mí cuando me dicen, ¿qué ejercicio es el bueno? Yo siempre digo, el ejercicio que se hace. Entonces, me pasó también con otro paciente. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Le dije en broma. Pues ponte a limpiar los azulejos de tu casa, de la cocina. El Tal hombre se lo cual. tomó en serio. Porque yo se lo dije en broma, pero él se lo tomó en serio. Bueno, se puso a limpiar azulejos, pues la dinamometría le subió como 10 kilos. Y además yo le Totalmente. dije en broma, dar cera, pulir cera. Le dije en broma, con uno enjabonas y con el otro desenjabonas. Bueno, pues me subió 10 kilos en el dinamómetro. Total. Sí, sí, Simplemente sí, limpiando azulejos. es así. De hecho, esto siempre lo hemos comentado con más profesionales, sobre todo con los nefro, ¿no? De decir, es que está muy malito ya, pero es que la horquilla que tiene de mejora una persona que esté muy mal es muchísimo mayor que una persona que esté medianamente bien o bien. Entonces, aquellos que tengan peor masa muscular, aquellos que veas que son mucho más frágiles,
que no débiles, sino frágiles, vamos a potenciarles más, ¿no? Esto yo me lo encontraba hace muchos años al principio de, no, es que no puede entrar caminando. Bueno, pues ya tenemos objetivo, ¿no? O es que no puede entrar a la sala y le tenemos que ayudar porque viene con su tacata, ¿no? Bueno, pues ya tenemos un objetivo determinado. Pero eso sí que facilita mucho el trabajo también emocional de ellos, de decir, bueno, es que son cosas muy sencillas. ¿Y qué tengo? ¿Que limpiar la casa? Pues yo limpio la casa, Angelito. ¿Qué tengo que hacer? Coger las ollas, ¿no? Que yo eso lo hago mucho, sobre todo para que puedan hacer ese trabajo de flexión, ¿no? Y de triple flexión. De bajo, cojo las ollas del armario de abajo y los subo, que lo hemos hablado más ocasiones. Y es Sí. fenomenal. Y encima, con la unión nutricional, ¿no? que hablábamos antes, pues muchísimo mejor. Y decíamos, esto a nivel nutricional, que nos comentabas antes, genial, son unas recomendaciones que podemos tener en cuenta ahora. Pero ¿y a nivel de hidratación? A nivel hídrico, ¿qué recomendación podríamos dar en cada una de las situaciones? Estos Ya están en depende, ERCA similares a trasplante, por decir así, y las personas sí. en hemodiálisis. Depende de la orina. Siempre sabemos que el paciente, luego también hay, o sea, dar una recomendación general de hidratación es un poco complicado, porque tenemos pacientes que pueden estar tomando diuréticos. Podemos tener pacientes que orinan mucho. Podemos tener pacientes que orinan poco. El paciente en hemodiálisis que no orina, paciente en hemodiálisis que orina. Es decir, que tenemos muchas combinaciones. Entonces, siempre como regla general se dice, lo que orina es más o menos medio litro. Con lo cual, si el paciente no orina nada, pues tendría que tomar medio litro más o menos de agua. Si el paciente orina 3 litros, pues tendría que beber 3 litros y medio. Entonces, siempre un poquito en base a si toma diuréticos, pues a lo mejor tiene que beber un poco más, porque si no lo vamos a deshidratar. Si el paciente está en prediálisis y encima está tomando diuréticos, bebe poco, el riñón es un pez. Si no tiene agua, se ahoga. Entonces, siempre hay un poco que ver en qué situación estamos, qué fármacos está tomando. Entonces, ya te digo, dar recomendaciones hídricas generales es un poco arriesgado. Entonces, siempre la norma, eso, orina más medio Eso te iba a litro. decir, pero es una recomendación muy estándar. De hecho, es muy Sí, sí, internacional. O sea, que no es porque sí. sea porque sí, sino porque hay una posibilidad de consenso nutricional en la que se establece que tiene que haber una hidratación mínima, pero sobre todo que puedes jugar con ese más menos 500 Sí, mililitros, ¿no? Medio litro de sí, agua. el medio litro es porque está estimado que por respiración y por sudor perdemos al día medio litro, con lo cual no es orina, pero es pérdida de agua que estamos perdiendo de alguna forma. Entonces es ese medio litro. La explicación es esa. Pero muchas veces dicen medio litro, ¿por qué? Pues porque perdemos agua no solo por la orina, también perdemos agua por las heces, perdemos agua por el sudor, por las lágrimas, por la evaporación. Entonces, todo eso está estimado en medio litro. Por eso es De el hecho, yo medio litro, ese más la orina. siempre pongo de ejemplo el preguntarle a las personas con enfermedad renal crónica que siempre les pregunto en qué trabajan, ¿no? No por ser Sí. cotilla, sino porque no es lo mismo dar clase como nosotros en alguna ocasión, que estás un fin de semana 20 horas ahí hablando, que una persona que tranquilamente esté trabajando digo tranquilamente a nivel vocal, ¿eh? O sea que no Sí, necesitas esa respiración y ese agua o hidratación a mayores porque no vas a hablar con nadie a lo largo del día, ¿no? O sea, que ujú, yo creo que un parámetro importante es conocer realmente las necesidades de esa persona en base a su vida. Pero el más menos 500 mililitros a mí siempre me ha encantado porque encima es muy fácil de entender, ¿no? Y yo me puedo pesar antes, después de entrenar, ¿no? Que yo en muchas ocasiones sabes que lo hago con los deportistas y dices, bueno, vamos a ver cuánto puedo perder de líquido a la hora de hacer un esfuerzo X para considerar que mi función renal sea lo más adecuada posible a la hidratación que estoy llevando, ¿no? O sea que sí. eso está guay. Y oye, aquellas personas que están en hemodiálisis, es que a todos los nutricionistas, sabes que os lo pregunto. Yo soy súper pro de esas cositas que hacéis en el día a día, que no vienen en los libros, pero que dice mucho de la práctica. Tenemos mogollón de personas con esa situación de restricción líquida que tienen a veces hasta agobio, ¿no? De, es que no puedo beber, tengo muchísima sed. ¿Tú qué estrategias tienes con esas personas que te llegan o que están en consulta y te dicen, mira, yo es que, ya sabes, ¿no? Sueño con... a mí es que me pasa un poco de todo en ese sentido. Digo, bueno, ¿por qué tienes tanta sed? Y me decían, pues, es que sueños son soles con que hago pis tan fuerte que tiro una pared.
o es que sueño con fuentes, o es que tal. Y yo al principio, claro, hace un montón de años decía, ¿pero qué me estás contando? Y ahora lo entiendo perfectamente. O sea, tengo sed, yo hago así, fin, no tengo función renal, pero ¿qué estrategia podemos dar al que no pueda hacer así y pum, un vasito de agua? A ver, yo estoy en contra de prohibir. Entonces, por ahí está un poco generalizado. Estoy en hemodiálisis. ¡Prohibido el agua! A ver, ¿qué haces Eso a un de niño si prohibir le... es que es horrible, Es que es lo horrible. peor. Entonces, si tú tienes un niño y le dices, no metas el dedo en el enchufe, ¿qué va a hacer el niño cuando se dé la vuelta? ¿Meter el dedo en el enchufe? Hombre, tampoco le digas al niño mete el dedo en el enchufe. Pero bueno, si tú a un paciente le dices, pero a un paciente renal, un paciente de cualquier cosa, no puedes comer, prohibido, para ti no. Es decir, si el mensaje es no, 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 lo que le vas a hacer es crear más ansiedad. Entonces, bueno, a ver, si el paciente no orina nada y está en diaria, pues puede beber un poquito más. Si el paciente está en alterna, esto es que va un día sí, un día no, bueno, intenta beber medio vasito, luego por la tarde bebes otro medio vasito. Es decir, darle opciones para que pueda incrementar un poco incrementar no, para que pueda beber y no tenga esa sensación de que está prohibido. Entonces, a lo mejor un sorbito de un cuarto de vaso de agua le es suficiente para calmar esa ansiedad de líquido. Y esto de pasar el hielo, ¿no? Sí, mojárselo, pasar el hielo Mojárselo por la los boca, labios, el hielo sí. por la boca, tomar chicle. Yo estoy Alimentos acordándome un de poquito. los que llevo, ¿eh? O mira, Sonsoles, por favor, voy a dejar o les voy a comentar a los médicos que me dejen un poquito menos seco, porque es que necesito entrenar y luego, o sea, todo este balance entre lo que uno pueda Caramelo gastar, de limón los también, caramelos de limón, para que es, saliven. es una pasada, es una pasada. Pero tú te has encontrado con más Ah, mira, Óscar dice por ahí que su estrategia era beber agua congelada y así congelada y así es menos, Claro. o sea, Sí, como así bebes chupar un mucho hielo. más. Eso es. Además, eso lo hacen casi todos. Sí. O se cogen hielo y encima esa sensación hídrica, ¿no? Es muchísimo mayor, es mucho mayor. A ver, si nos Eh, están diciendo ahora que nos tenemos que quedar aquí encerrados y estamos todos desesperados, imagínate una persona que le dices que toda su vida tiene que estar, hola Lucía, que tiene que estar toda la vida sin beber agua. Entonces, a ver, es que hay que ser un poco empáticos con el paciente. Y eso encima tú lo haces fenomenal. Hombre, porque Porque yo me meto... dices, a ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Y qué es lo que quieres hacer? Claro, porque yo creo que muchas veces a nivel nutricional es lo que te digo, nosotros en una situación normalizada, pues le dices, tengo que restringir este alimento, este alimento, este alimento, o tengo que tomarlo un poquito menos. O, oye, pues no tomes ciertas bebidas gaseosas, o no bebas tanto alcohol, o no bebas sal. Pero cuando eso es permanente en el tiempo, es decir, no me puedo dar la comilona 1, 2, 5 y 8 de Navidad, porque sé que si no tengo un proceso de hiperpotasemia brutal y eso significa que puedan traer en urgencias y ya veremos si salgo o no salgo, pues Sí. empatizar con ese tipo de personas, lógicamente, es fundamental, ¿no? Es fundamental. Y si tuviéramos ahora a nutricionistas que nos estuvieran escuchando, entrenadores, nefros, todo el personal sanitario que compone a ese staff de la nefrología, ¿qué consideras que podríamos poner en la mesa a día de hoy, tanto por lo que hay a nivel científico como lo que tú ves a nivel práctico, que pudiera ser una temática muy buena para todos los pacientes renales que tenemos? O sea, tú que dices una cosa, una temática, ¿qué pongo en la mesa? La nutrición. ¿En base a qué? Porque Es que claro, no a te he mí me entendido. dices, me dices como entrenadora, la nutrición, o sea, hay una temática Sí. común a todos ellos que es la mejora de la calidad de La vida, ¿no? proteína, la Ah, proteína, claro, o sea, es la algo mucho proteína. más específico. Yo creo que exactamente. La proteína El... y te cuento por qué. Tenemos pacientes en ERCA, pacientes en prediálisis. No puede usted comer proteína, el filetito de 100 gramos, no coma queso, no coma... Entonces le dices todo eso. Llega a diálisis. Come proteína, come proteína. A ver, pero no me habías dicho que no. Exactamente, exactamente. Eh, entonces, claro, eso, hay que educar al paciente o hay que informarle al paciente que cada situación de la enfermedad va a tener unas recomendaciones. Y la proteína es uno de los claves. No queremos que pierda músculo, pero tampoco puede comer mucho. Si come poca proteína va a perder músculo. Entonces tiene que comer la justa. Muchas veces tiene la creencia de que la enfermedad renal son dietas
hipoproteicas. Es mentira, es una dieta normoproteica. Nosotros, la norma general para todas las personas es que comamos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Me explico, si pesáramos 100 kilos tendríamos que tomar 80 gramos de proteína. Nosotros comemos 2, incluso muchas veces hay gente que come hasta 3 gramos de proteína por kilo de peso. Es decir, que todos hacemos una dieta hiperproteica. El paciente renal tiene que hacer una dieta normoproteica como tenemos que hacer nosotros, la población sana, por decirlo así. El paciente en hemodiálisis es el que tiene que hacer una dieta un poco más hiperproteica y el paciente en diálisis peritoneal mucho más hiperproteica. Entonces, son conceptos que la gente los tiene equivocados. Nosotros hacemos una dieta hiperproteica y debemos de hacer una dieta normoproteica como debe de hacerlo un paciente sin diálisis. Claro, ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque fíjate que yo creo que así tan taxativo como te lo he preguntado no lo hemos hablado nunca entre nosotros, pero sí que es un tema que a todos nos compete. A todos. A todos. O sea, claro, por eso te decía, si tuvieras que poner un tema en la mesa, era principalmente por decirte, oye, La ¿y proteína. tú, Sonsoles, cuál pondrías? Digo, pues lo mismo. Pero La lo mismo proteína. porque es lo que le va a permitir a esa persona, como nos preguntaba antes alguien aquí en el chat, que ¿cuánta fuerza voy a poder realizar? Hombre, pues depende de la musculatura que tengas. ¿Y cómo tengo la musculatura? Pues depende de la proteína y de la hidratación que puedas tener, ¿no? Y como es un bucle, no sabía si ahí vamos a estar, entiéndeme, de acuerdo o no, De acuerdo. pero es que considero que es vital. De hecho, esta tarde con Cristina, a las 4, cuando estemos en el directo con ella, ya sabes que ya está bastante enfocada en tema proteico y nos hablará un poquito de cuáles son las estrategias que tienen allí a nivel nacional en Portugal sobre esta tesitura, ¿no? De cuánto, cómo, qué le digo al paciente, le vuelvo loco de ahora no, pero luego sí paso a otro tratamiento, que es lo que tengo, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en que es la pieza clave para que el paciente realmente esté bien. Te diría que es la proteína y la hidratación. La Y proteína la y la hidratación hidratación. más de no puedo beber, más por la prohibición muchas veces, o al revés, o la obsesión, que no sé si te ha pasado, de muchas personas que acaban de ser trasplantadas y dicen, es que ahora tienes que cuidar el riñón. Perfecto, hasta ahí todo perfecto. Mira, ya te dan el platanito, ay, pues ya puedo tomar cierto potasio, estupendo. Y ahora tienes que hidratarte y se vuelven locos. Entiéndeme, ¿eh? O sea, lo digo desde el cariño es que tengo que tener buena función renal, ya, pero tampoco se nos vaya un poco la cabeza, ¿no? De hecho, Sí, pero por mucha agua que bebes, a ver, yo me he criado, por decirlo así, en la nutrición renal, en que el riñón es un órgano traicionero, hoy funciona y mañana no. Entonces, por mucho que tú te forres a agua, si tu riñón dice hasta aquí llegué, hasta aquí llego. hasta aquí llego. Es Hasta aquí verdad que llego. si bebes poca agua, hasta ahí va a llegar, que si bebes un poquito más de líquido. Entonces, ya te digo, hay muchos conceptos erróneos, pero ¿cómo puedo tener el riñón mal si bebo mucha agua? Pero es que tu riñón a lo mejor no está fallando por falta de agua, que está fallando por otras cosas. Exactamente, exactamente. Oye, ¿iréis a vuestros pacientes ahí en el hospi? ¿Les estáis dando suplementación proteica? Le estamos dando suplementación, sí, a ver, si el paciente lo necesita, sí. Y lo que te decía la otra vez, o sea, la otra vez al principio, y siempre monitorizando, porque muchas veces te encuentras por ahí que te dicen los batiditos, atención, los que nos están escuchando, no son batidos, son suplementos. El batido es plátano, naranja y lo que le eches. Estos son suplementos, es como un medicamento. Entonces tú lo tienes que tomar en el tiempo Y forma, ¿no? O sea, es con la dosis. Con la dosis que te hace falta. Y una vez que ya esa situación de malnutrición ha pasado, hay que dejarlo. Es decir, no me estoy tomando un Colacao. Entonces, cada situación, por suerte, tenemos muchos suplementos. Tenemos un amplio, muchas marcas, muchos suplementos. A mí hay marcas que me gustan más que otras, pero bueno. Entonces, si tú tienes un paciente en prediálisis, tendrás que darle un suplemento bajo en proteínas. Si tienes un paciente en hemodiálisis, tendrás que darle una marca un poquito más alta en proteínas, ya que sí, Iván. Entonces... Iván ahí escuchando. Está ahí escuchando ahí a ver qué es lo que digo, si digo la marca rival. Entonces, tú puedes tener un paciente en prediálisis que es que le falta de todo, con lo cual puedes utilizar cualquier suplemento. Ahora, si tienes un paciente que está con un potasio alto, pues tienes que irte a un renal. Si tienes un paciente que tiene un filtrado, que está en hemodiálisis y tiene mucho potasio, pues a lo mejor tienes que irte a un suplemento para pacientes en prediálisis. Siempre individualizar en función de lo que tienes delante.
Totalmente. Y Mira, puedes utilizar el suplemento que vaya en ese momento. bueno, y que vaya Siempre acorde a la mejor un circunstancia renal. de cada uno, claro. Claro, siempre mejor un renal. Pero bueno, que si de repente tienes uno que no es renal Ujú. y le puede ir bien, hay algunos para aumentar masa muscular, pues entonces le das ese. Mira, hay una persona, Ángel, que nos dice, ya estoy trasplantado y para hacer deporte intenso, ¿qué suplemento me recomiendas? ¿Qué filtrado tienes? Bien, yo creo que aquí vamos a dar 3 pasos para atrás, si me Claro, permites. pues si Lo tienes un primero que filtrado de tengo que 90 el tener que en cuenta, quieras. de hecho, te lanzo así la pregunta, porque creo que esto le viene bien a todo el mundo, incluso tengas insuficiencia renal o no, o enfermedad renal o no, y es, uno, ¿qué necesita conocer una persona para poder suplementarse? Y dos, ¿a quién acudo para tener una recomendación para esa suplementación? Es que no me sale. ¿Cómo se llama la persona que ha preguntado? Oscar. Oscar, a Oscar ver, dice, ya estoy trasplantado y para hacer deporte intenso, ¿qué suplemento me recomiendas? Entonces, yo en base a esta pregunta te comento dos, ¿no? Una, ¿qué tengo que saber para saber, qué tengo que conocer mío para saber que me puedo suplementar o no de ciertas cosas, lógicamente, o de ciertos suplementos? Y por otro lado, o sea, ¿qué tengo que hacer una vez que yo tenga esa información? O sea, ¿dónde voy? ¿Acudo a un nutricionista? ¿Acudo a quién acudo? siempre a un nutricionista o preguntarle al nefrólogo. Entonces ahí, que es el que te lleva y el que sabe. Si, Oscar, tienes un filtrado por encima de 60, es decir, que ese riñón está funcionando como si no estuvieras trasplantado, por decirlo así, pues a ver, tienes que tener, lo que decías antes, hay que cuidar es el riñón. No te pases a forrarte a proteínas porque al final te lo vas a cargar. Entonces, si la recomendación, que eso tú lo sabes, si hacemos ejercicio de fuerza, entre un 1,5 gramos de proteína por kilo de peso hasta 2,2, si es halterofilia, bueno, hay una serie de recomendaciones para cada tipo de deporte para ganar, si lo que quieres es ganar masa muscular o si lo que quieres es preservar esa masa muscular. Entonces, en función de eso, habría que hacer el cálculo de la proteína. Entonces, si tú lo puedes cubrir con alimentación, no te hace falta ningún suplemento. Si no lo puedes cubrir con alimentación o porque de repente te sale, imagínate que muchas veces a mi consulta, no de renal, sino de mi consulta privada, me vienen chicos que quieren ganar masa muscular, pesan 100 kilos y quieren llegar a 120. A lo mejor es que le salen, imagínate, si tienen que tomar claras de huevo, 40 claras de huevos, pues ahí recurres a la suplementación. Pero A si eso no y te a hace comprar gallinas, y que a te comprar sale gallinas mejor, o, ¿no? o los bricks de litro. Pero si tú en Sí, principio con la totalmente. alimentación lo puedes cubrir, no te haría falta ningún suplemento. De Incluso hecho, mejor, dime, dime, perdona. dime, que nos No, hemos incluso ido por mejor porque ahí, incluso mejor. muchas veces los suplementos vienen enriquecidos con potasios, con fósforos, es decir, con una serie de minerales que al riñón tampoco le van a ir bien. Lo dicho, si tienes un filtrado por encima de 60, bueno, pues ese riñón tiene capacidad para eliminar ese fósforo y ese potasio. Pero si tienes un filtrado por debajo de 30, ese riñón no es capaz de eliminar ese exceso de potasio y de fósforo. De hecho, en esta línea, muchos de los suplementos que están en el mercado, que cada vez son más y cada vez con mejores prestaciones, lógicamente, tienen muchos hidratos de carbono, algunos de ellos. También. Entonces, hay que tener bastante cuidadillo con esas cosas, yo creo, ¿no? Pero aquí la pregunta del millón sería, ¿hay necesidad de tomar suplementación con respecto al ejercicio que una persona hace? Y mi respuesta siempre es que si lo necesitas de verdad de la buena, por supuesto, pero ¿cuánto entrenas tú como para necesitarlo? Porque yo, que ya sabes que soy de Ávila y allí hay muy buena carne, a estas personas que quieren suplementación con proteína de la buena, digo, hombre, pues nos vamos a tomar un chuletón a mi tierra, ya verás cómo se nos pasan todos los males, ¿no? Es una forma así de hablar, pero realmente, ¿cuánto entrena una persona y a qué intensidad y cuántas veces al día como para necesitar una suplementación suficiente? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuánto te hidratas como para saber que esas proteínas que no vas a utilizar no están siendo nefrotóxicas para ti? ¿No? Que las puedes expulsar adecuadamente y ahí el nitrógeno va y se expulsa adecuadamente. De hecho, Oscar responde que Prefiero un dice que chuletón. prefiere el chuletón. Así que habrá que invitarle a Oscar cuando nos den el alta aquí a todos. A comeros el chuletón. Hacemos el cálculo proteico y nos comemos todos el chuletón. Me ve ahí llamando a los compañeros de Ávila. Oye, preparadnos aquí Prepara el chuletones para chuletón. todos, que es lo mejor, que es lo mejor.
Bueno, pues Ángel, para ir terminando un poquito en una temática tan interesante como es la nutrición y la enfermedad renal crónica, yo me he quedado con dos cosas que, si me equivoco, me corriges, ¿vale? La primera de ellas sería que estamos en un momento idóneo para tener una nutrición muy buena, porque tenemos como más tiempo para cuidarnos más. Y por otro lado también que el más menos 500 mililitros, ¿no? Medio litro de agua con respecto a lo que necesitemos en nuestro día a día puede ser una pauta interesante a tener en cuenta con el tema de la hidratación, ¿no? O sea, serían como dos cosas importantes. Una, vamos a cuidarnos si podemos tomar más verde, por decirlo así, ¿no? Y Pero otra, todos, podemos renales y hidratarnos. no renales. La dieta tiene que ir sobre todo hacia la dieta vegetariana. Es decir, la carne, pescado, huevos, queso, lácteos, todo ese tipo de alimentos en su justa medida, no quitarlos en su justa medida. No soy detractor de la dieta vegetariana, ¿eh? Al contrario. Ojalá pudiera ser vegetariano. Pero siempre tirar hacia una alimentación más vegetariana que hacia una alimentación más carnívora, que por desgracia es lo que hacemos todos, Es lo en que general. solemos hacer, es lo que solemos Comer hacer. más dietas. Bueno, yo creo que también depende mucho de la cultura en la que estamos, ¿no? O sea, decía antes que Sí. yo soy de Ávila, o sea, de toda la vida, mis abuelos, la gente de allí. De hecho, claro, yo me he criado en las salas de diálisis de allí del propio hospital y lo que ves es que se cena embutido, se come mucho queso, o sea, que depende mucho de la cultura y yo creo que a veces, pues como es este tiempo, tenemos que centrarnos y decir, tengo más tiempo para mí, tengo más tiempo para cuidarme mejor y vamos a ver qué posibilidades de cocina puedo establecer, ¿no? En mi día a día. Todos, para todos, la dieta cuanto más mediterránea, mejor. Tenemos un aceite de oliva muy bueno, la crema de cacahuete que se lo coman los americanos. Tenemos pescado que los perritos calientes y las hamburguesas se lo coman los americanos. Es decir, que tenemos, en broma estoy hablando, tenemos Sí. una serie de alimentos aquí en España que somos unos privilegiados. No entiendo por qué abandonamos la pauta mediterránea. No lo entiendo. No entiendo por qué dejamos de comer el aceite de oliva o utilizar el aceite de oliva como grasa en nuestra alimentación por otras grasas que son peores. Son modas absurdas, pero bueno. Y al paciente renal le va a beneficiar. De hecho, hay por ahí algún par de artículos publicados, los beneficios de la dieta mediterránea en el paciente renal. En el paciente renal, sí, sí. Encima ese artículo es muy, muy, muy bueno. Muy bueno, Muy sí. bueno. Así que nada, pues Ángel, dicho todo esto y agradeciéndote muchísimo que hayas accedido a esta entrevista con tu sonso, espero verte muy pronto, que podamos ir a tomar ese chuletón a mi Ávila querida, que yo ahora no estoy allí, echo de menos tanto la comida como a la gente como a la murallita y espero que lo podamos disfrutar con mucha agua, con mucho chuletón y sobre todo con estas Más ganas menos 500. de poder aportar más menos 500. Y más Pero menos yo me tomo el 500. Y agua y tú te con tomas el vino, que yo lo sé. yo vino en la vida. De todas formas, y que levanten la veda pronto para que hagamos una charla y que estemos compartiendo mesa en un podium, En un que ya lo podium echo de menos. o en lo que haga falta, di que sí, di que sí. Pues nada, esta entrevista de hoy, esta charla que tenemos entre ambos, la grabaremos, Ángel, la subiremos a YouTube, que seguro que aporta muchísimo a todas las personas que tengan dudas sobre esta temática. Y esta tarde, pues también te animo a ti y al resto, aquí a las 4 dentro de un ratito, nos vamos a conectar con Cristina Garagarza, que la conoces bien, que está ahí en Portugal y está Sí. llevando pues un trabajo espectacular a nivel nacional sobre las estrategias nutricionales con los pacientes renales allí en su país. Así que nada, espero verte de nuevo a las 4. Te da tiempo ahora a comer un poquito y a hidratarte bien. Y muchas gracias a todos por estar en el directo. Un abrazo enormísimo, Ángel. Gracias. A ti un besito y a Chao. todos. Chao. Gracias. Chao.